a Dios, hacelo con fuerza, el aplauso. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Queremos en esta tarde dar muchas gracias al Señor por poder estar en este lugar. Amén. Que Él nos haya permitido estar en esta iglesia, en esta tarde, porque Dios es quien lo ha hecho posible. Amén. Quien ha tenido a bien que hoy estemos aquí para compartir este culto y poder disfrutar de la presencia del Señor. Amén. Agradecer al pastor, juntamente con los obreros y la iglesia, este buen recibimiento que ustedes nos han dado. Y hemos venido, hermanos, porque creemos que Dios nos ha traído. Tanto yo como el Falico creemos que el Señor nos ha traído. Si no, ¿qué función tendría esto? Desplazarse uno de su casa, dejarlo todo para venir aquí, ¿a qué? No hay otro propósito sino servir a Dios. Y que Él haga lo que Él quiera con nosotros. Fuera de protagonismo, fuera de toda cosa humana, sino a traer la palabra que el Señor quiere. Amén. Y como bien decían los hermanos orando y el pastor ministrando, yo tengo una palabra de parte del Señor para ustedes. Y ojalá ustedes tengan necesidad de la palabra del Señor. Qué alegría. Está aquí Dios, ¿eh? Pues si a ustedes les parece, vamos a comenzar. Voy a leer un texto de la Escritura y luego yo voy a decir lo que el Señor ha puesto en mi corazón, siempre tocando la Escritura. Amén. En el libro de Nehemías, en el capítulo 13, vamos a leer dos textos para dar conocimiento de la historia y dice así. 23 y 24 del capítulo 13 dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y Él los castiga, les riñe, los maldice e incluso los hiere. Es Nehemías quien hace esto por el dolor que le causa el pueblo que ha salido de la deportación. Pediría por favor que pidieras por tu vida. ¿Cuántos necesitados hay aquí? Puedes con tu mano derecha levantada pedir por tu vida, porque es para ti la palabra. Las hermanas también, si tienen necesidad, que también levanten su mano. Aleluya. Y voy a rogar al Señor, por favor, que Él me tome a mí en esta tarde. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Voy a pedirle al pastor que haga una oración por mi vida particularmente, y tú pide por la tuya, por favor. Amado Dios y Padre, millones de gracias te damos en esta maravillosa tarde, Señor, que tú nos das, de poder alabar y glorificar tu santo y eterno nombre, Señor. Gracias, Señor, por estar congregados, Padre, juntamente con mis hermanos, juntamente con mis manos en esta tarde, para una vez más, Señor, honrar y glorificar a aquel que vive por eternamente y para siempre, Señor. Padre, en esta tarde nos unimos, Padre, pidiendo una vez más por la intervención de tu Espíritu, Señor, para que tomes a tu siervo en esta tarde, administres a nuestras vidas, a nuestros corazones y a nuestras mentes. Venimos en esta tarde, Dios mío, con gran necesidad delante de ti, reconociendo, Padre, que somos hijos, que necesitamos de la ayuda de su Padre, Padre. Necesitamos en esta tarde, Dios mío, que hables, Padre, con el poder de tu palabra, y vayas levantando, exhortando, edificando, restaurando, al fin de cada día, Dios mío, vayamos perfeccionándonos en tus caminos, Padre. Bendice a tu siervo, tómalo, Padre, esta tarde como un presidio de tu casa. Gracias porque eres nuestro Dios y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como bien saben ustedes, hermanos, el libro de Nehemías narra
una historia, y es la historia de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, de la ciudad en sí, de las puertas y de todo lo que habían destruido los babilonios en la conquista que hicieron en Jerusalén. Pero verán, el capítulo 13, que es el último del libro, termina diciendo que Nehemías ha visto a los niños, a los hijos, y cuando dice niños, hermanos, ustedes lo saben, que en la Biblia, cuando habla de joven o de niño, no se refiere a criaturas, a niños pequeños, sino que en la edad adulta judía se llegaba a los 30 años de edad. Por eso ni Jeremías quiere profetizar, porque no los tiene, ni Jesús se manifiesta antes de los 30 para poder hablar delante de los ancianos. Entonces la palabra niño es eso. Y él ve que la juventud de Judá no entienden la lengua de Israel, la lengua judaica, no la entienden. Hablan la lengua de Asdod, de Moab, de Amón, pero no hablan la lengua judaica. Y se ve con un problema muy grande, porque han reconstruido la ciudad, ha reconstruido los muros, lo ha hecho todo, pero queda un mal grande. Y es que los niños, que son la fuerza, la juventud, que es el futuro, no saben hablar judaico. Si me dejan ustedes en esta tarde, porque se los tengo que explicar, esta historia bíblica, esto viene de más atrás, y dice la palabra del Señor, que Dios ya desde temprano avisa al pueblo, porque Dios es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Amén. Y desde temprano Dios levanta a sus profetas para hablarle y decirle que no andan bien. Porque antes de que llegue el mal, no se cansará Dios de avisarnos. Aleluya. Nadie cae en el mal sin que Dios no le avise. Nadie cae de repente y es quebrantado sin que Dios antes no lo haya tratado, avisado, visitado, porque Dios es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Amén. Y nada más y nada menos que el ministerio de Jeremías se tira 40 años avisándole de que viene un grande mal a Jerusalén, de que los babilonios van a venir. El profeta, hermanos míos, empieza a hablar de la devastación que va a haber, del problema que van a tener. Pero ellos no se lo toman en serio, no toman las palabras del profeta en serio y dicen que es un falso profeta, que las palabras que está diciendo no tienen coherencia y no hacen caso. Pero Dios está avisando. Déjame decirte con mucho amor y cariño, haz caso a la moderna. Amén. Aleluya. Aunque parezca locura, cuando uno se empieza a desviar, Dios siempre sale al encuentro para volvernos al camino. Amén. Cuando una persona, hermanos míos, da traspiés, porque a veces los tenemos, todo el mundo los tiene, hay subidas y hay bajadas, y dentro de nosotros está el peor de los enemigos, nuestro propio yo, el que nos damos la razón, el que hablamos con él y dice, llevas razón. Ese es el peor de los enemigos. Está dentro de nosotros. Tenemos épocas, todo el mundo, temporada. Y ahora Jerusalén está teniendo una temporada mala y Dios levanta a su profeta. Levántate, Jeremías. ¿Qué quieres, Señor? Ve a oídos del pueblo y dile, Señor, que ya le he dicho muchas veces, levántate, por favor, vete a casa del alfarero, allí te haré oír yo mi voz y ve y dile al pueblo. Levántate, Jeremías, ¿qué quieres ahora, Señor? ¿Se olvida la Virgen del Andamillo y la desposada de la Jala? No, pues dile a mi pueblo que se ha olvidado de mí por innumerables días. Ve y díselo, Señor, pero ya está, de oportunidades ya vale, se los has dicho en muchísimas ocasiones. Yo he sido castigado, yo he sufrido por causa de predicar lo que tú me dices. Ya está. Pero es que Dios es bueno, Dios no quiere el mal de nadie, que Dios no quiere el quebrantamiento de nadie. Sin embargo, el pueblo de dura cerviz no hace caso a las palabras del profeta, y me llama la atención que sigue profetizando. Y hermanos míos, un día inesperado se levanta Nabucodonosor y sigue a Jerusalén, y dice la palabra del Señor
y la rindió. Rendirla es acabar con su fuerza. Rendirla es doblegarla. Porque no nos damos cuenta a veces que Dios está con nosotros. Que aunque nosotros nos descuidamos, Dios sigue estando con nosotros. Que los problemas no nos han vencido, no por tu sabiduría ni por la mía, ni porque yo lleve muchos años en el camino y conozca lo... No, es porque Dios está con nosotros. Pues le dijo a Efraín: Efraín, no entendiste que era yo quien te llevaba de la mano. Tú estás despistado, Efraín, pero soy yo quien te lleva de la mano. Hoy tengo que decir, si no ha habido más tropiezo, es porque Dios nos ha dirigido, es porque Dios quiere lo bueno para nosotros. Sí, que Sansón ha tenido victorias después de romper todos los votos nazareos del capítulo 6 del libro de Números, los ha roto todos, pero Dios está con él. Dice, venía el Espíritu de Jehová y lo tomaba y mataba a un león como el que mata a un cabrito. Son cosas extraordinarias, pero es porque Dios está con él, pero llega un momento donde se aparta. Y a veces no nos damos cuenta, y a veces parece como que no va a pasar nada, pero llega el momento donde pasa, donde Dios dice, si no me quieres a tu lado, si no me respetas, si no haces caso a lo que te digo, voy a ausentarme de ti para que veas que no es por lo que sabes, que no es por los años que llevas, sino que soy yo quien está contigo. Y cuando Dios se aparta, se ve el vacío, se ve, hermanos míos, que el enemigo y viene y la rinde. Y tiene que escribir Jeremías en Lamentaciones: cómo ha caído la grande entre las naciones. La señora de provincias ha venido a ser hecha tributaria, quiere decir, la que cobraba ahora paga. La que vivía ahora de lujos, ahora mira cómo está tirada en las calles. Y dice en el libro de Lamentaciones: ya no viene nadie a sus fiestas solemnes, ya no baja nadie a celebrar aquí la Pascua, ya no baja nadie al templo. ¿Por qué? Porque se han dejado, se han abandonado. Y el pecado es la peor de las enfermedades que existe. Es una enfermedad el pecado, porque si no el hombre no moriría, pero el pecado es una enfermedad y no se han dado cuenta que se han hecho tributarios siendo señora, que siendo cabeza se ha hecho cola, que siendo, hermanos míos, lo más grande se ha hecho lo más pequeño. Y se escribe Lamentaciones lamentando el profeta sobre Jerusalén. En esta tarde todavía estás a tiempo, todavía estás, hermano mío, en este lugar, todavía tienes la sangre del Señor, todavía tienes el Calvario, todavía tienes la oportunidad. Abre el oído a la palabra del Señor, porque hay que oír la voz de Dios. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios en esta tarde? Hoy hay palabra del Señor para ti en este día, y te dice Dios: yo quiero tu bien y no tu mal, yo quiero tu bendición y no tu maldición. Soy yo quien te habla en esta tarde. Gloria al nombre del que vive. Y dice la palabra del Señor que lo han sitiado, lo han rendido. Y ahora dice la Biblia algo muy curioso. Dice que se llevó la gente aristócrata, quiere decir, los hijos de los reyes, los príncipes de Judá, se los han llevado a todos presos. Dice, y dejaron a los pobres trabajando la tierra. Satanás no busca a los pobres, Satanás busca a los que tienen linaje. A los malos no los tiene. Los pobres los dejó en la tierra trabajando, eso no los quería, pero buscó los del linaje real. Y dice la palabra del Señor, abriendo el libro de Daniel, en el capítulo 1, que tomando Nabucodonosor a Aspenaz, el que cuidaba, el que tenía la guardia real, le dijo: esta es la nota, tráeme todos los que sean del linaje real, que sepan servir en palacio, que tengan buen porte. Tráeme a toda la aristocracia de Judá y la pones delante de mí. Y les da unas pautas y le dice, hermanos míos, les enseñarás el idioma caldeo, comerán la comida del rey, y durante 3 años los instruirás para que ellos me atiendan en palacio. Fíjense en algo, hermano. Han cogido a Daniel, a Sadrach, Mesach y a Abednego, se los han traído delante con otros cuantos príncipes más. Y lo primero que han hecho han sido quitarle su lengua natal.
qué misterio, que llegan allí y le dicen, ya no podéis hablar más el hebreo, hablaréis caldeo. No os vais a comunicar entre vosotros en el idioma que tenéis, vais a comunicar en idioma babilónico. Y lo primero que hacen es quitarle el habla, el idioma. ¿Saben ustedes, hermanos, que en las conquistas, cuando un pueblo conquistaba a otro, lo primero que hacía era quitarle la lengua para que no se pudieran comunicar? Porque cuando no se comunicaban, el pueblo se empobrecía, se sometían y se convertían en esclavos. Porque cuando a un pueblo le quitas el habla, le quitas la cultura, lo puedes esclavizar. Por eso, hermanos míos, cuando Portugal consiguió, hermanos míos, dominar en Brasil, hoy día los brasileños hablan portugués, porque Portugal lo conquistó. ¿Qué hicieron? Que no les permitían hablar en su idioma. Y entonces ellos lo colonizaron y entonces ahora hablaban el portugués. No había revuelta que no supieran la cual iban a hacer. No se podían levantar en contra de ellos. ¿Por qué? Porque hablaban en su propio idioma. Y el que no hablara el idioma, con todo el respeto, le cortaban la lengua. Pues a estos judíos le han dicho, vosotros no podéis hablar entre vosotros. Imaginaos qué triste pasearse por Babilonia y que tú vieras a tu vecino, el que tú tenías antiguamente en Jerusalén, y no le pudieras saludar con el Shema de Israel, ni pudieras hablarle en la lengua en la cual hablabas. Tú imagínate qué triste que no pudieras dirigirte al que conocías, a tu hermano, al que se hubieran llevado preso contigo a Babilonia. No podías hablarle del mismo idioma. Les quitaron la lengua y los querían empobrecer, porque cuando a un pueblo se le quita la lengua, los empobrece. Y han intentado que Judá ya no hable más el hebreo, hermanos míos. En esta tarde déjame decirte, y lo sabemos por experiencia, cuando se pierde la lengua, cuando te la quitan, se empobrece el pueblo. ¿Por qué? Porque no nos podemos comunicar. Si tú y yo no hablamos el mismo idioma, ¿cómo nos vamos a entender? Si tú hablas un idioma y yo otro, nunca llegaremos a ningún puerto. Por eso, dice la Biblia, y quisiera en esta tarde que abrieras tu oído, dice la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 11, dice, y aquí estaba toda la tierra delante de Dios. Dice, y todos hablaban una misma lengua. Y dijeron en la anchura de Sinar, hagamos aquí una torre, la cual llegue la cúspide al cielo, por si un caso fuésemos esparcidos por todos los lugares de la tierra. Tenemos todos la misma lengua, nos entenderemos, volveremos aquí, y esta torre conquistará el cielo. Y ahora Dios del cielo dice, bajemos, descendamos, a ver qué es lo que están haciendo. Y cuando vio Dios que querían independizarse del cielo, cuando vio Dios que no querían que Dios los ministrara, ¿qué hicieron? Dios no los mata como en el diluvio. Los podía haber exterminado porque se están rebelando contra él, pero ¿qué va? ¿Saben lo que hace? Dice, confundámosles. ¿Y qué ha hecho? Se han puesto 3 a hablar en un idioma, 2 de otro, 4 de otro, 7 de otro. Y ahora allí no se entendía nadie. Dice, y desistieron de la obra. Se detuvo la obra porque no se entendían. Quiere decir, no hizo falta que los mataran y los castigaran. Con quitarles el idioma a Dios, dejaron de edificar Babel. ¿Por qué? Porque no podían entenderse. ¿Cómo se va a hacer una obra si tú y yo no nos entendemos? Es imposible, ni por gestos, ni de ninguna manera. Y entonces Dios, al quitarles el idioma, ellos desisten de la obra. Quiero en esta tarde que entiendas esto juntamente conmigo. Si nosotros no hablamos el idioma de Dios, si nosotros ni nuestro oído está presto a la voz de Dios, porque Dios no habla como hablan los hombres, porque Él no tiene las costumbres que los hombres tienen, porque Dios, hermanos míos, no lo podemos entender con un oído carnal. Si eso no está afinado a la voluntad de Dios, Dios no puede hacer obra en nosotros porque no nos podemos entender. Por eso, cuando Él estaba en la tierra decía,
Al que te pida llevar la carga una milla, ve con él 2, y al que te golpee la mejilla derecha, ponle también la izquierda. El que te pida la capa, dale la túnica, y decían los discípulos. No te entendemos, claro, porque yo hablo otro idioma distinto al vuestro. Vosotros habláis en la carne, yo os hablo en el espíritu. Y dice, si os hablo cosas terrenales y no me entendéis, si os hablase las celestiales, ¿cómo me ibais a comprender? ¿Qué quiero decirte? Que la iglesia actual de este siglo nos hemos modernizado y sabemos hablar muchos idiomas, el idioma del mundo, nos actualizamos en todo lo que hay, pero ¿saben algo? Se ha perdido el idioma espiritual, porque el rey de este siglo, el Dios de este mundo, lo que quiere es, hermanos míos, cegar el oído de la iglesia para que no le entendamos. Cuando uno pierde la comunión, ya no entiendes a Dios y no podemos hacer la voluntad de Dios. Cuando se ciega el oído y no escuchamos la voz de Dios, uno no puede trabajar como Dios quiere. Y tengo que decir, abre tu oído en esta tarde, y le decimos, circuncida nuestro oído para que podamos oír tu voz, porque tu voluntad es lo más importante para nosotros. Hay gente que viene al culto y se va de la misma manera. ¿Qué pasa? Porque aunque estamos aquí, no entendemos lo que nos quieren decir, porque aunque nos sentamos cada tarde, el mensaje no llega donde tiene que llegar. ¿Por qué? Porque nos están hablando otro idioma, me hablan de perder cuando yo quiero ganar. Los romanos habían puesto una orden y era: todo transeúnte que no sea romano puede llevarme la carga una milla, porque es ley. Por eso a Simón de Cirene le obligan a que lleve la cruz de Cristo. Pero cuando llega la milla, puede tirar la carga y dejarla en tierra, porque ya no está obligado. Yo he cumplido con la obligación romana, con lo que ustedes tienen establecido, pero Cristo les dice: pero si os piden una milla, id 2. ¿Por qué? Porque hasta aquí me obliga Roma. Pero ahora, la milla del cristiano es que cuando ya no me tienes que obligar y te puedo tirar la carga, voy a hacer algo que tú no te esperas. Y es cumplir con una ley espiritual, la que Cristo me ha mandado. Y dice la Biblia que seguían cogiendo los cristianos la carga de los romanos y le decía: pero si ya has cumplido con tu milla, si ya lo has hecho. Y entonces llamaban la atención de los romanos, porque hacían algo que ya no estaba establecido, lo hacían por amor, lo hacían por ser luz. En esta tarde déjame decirte, cuando hacemos las cosas por la obligación, las hacemos en un sentido sin entender a Dios. Pero cuando uno hace algo excepcional porque lo ha oído de la boca de Dios y ha entendido lo que Dios quiere para él, eso es algo tan glorioso y tan grande, hermanos míos. No hagas las cosas por obligación. Qué pena que salga el nombre de Simón de Cirene y que sea por obligación, porque no entendía lo que estaba haciendo. Él creía que llevaba el madero de un maldito, porque escrito estaba: maldito todo el que muera en el madero. Parecía que era una maldición, pero tengo que decirte, no había más gloria ni más bendición que poder acompañar al Cordero en toda la vida dolorosa. El verso seguida: qué privilegio tuviste, pero qué pena que lo hayas hecho por obligación. Pero los que lo hacen por devoción, entendiendo el sentido, aquella mujer derramó 1 libra de perfume de nardo puro y le dijeron: está loca, vale el sueldo de 1 año de un trabajador, se podía haber dado a los pobres. Pero él dice: Jesús, dejadla, porque allá donde se predique el evangelio, se hablará de esta mujer por lo que ha hecho, porque no lo ha hecho por obligación, no lo ha hecho porque la debiera, le ha salido del corazón, porque me conoce, porque me entiende. Iglesia del Señor, tenemos que abrir el oído espiritual para oír la palabra de Dios. El evangelio es contrario a la carne, el evangelio es espiritual, el evangelio no es gitano, el evangelio es espiritual. Esto no va a mi forma, esto no es a mi manera, esto no es porque lo dice mi familia, esto no es porque llevo 40 años. El libro sagrado es el que ordena y el que manda, y si la Biblia no manda, esto
esto no sirve, es una reunión social. Pero si la palabra de Dios es el fundamento, si la palabra de Dios, hermanos míos, es la estaca clavada en la tienda, no habrá quien la tire. Por eso en esta tarde déjame decirte, abre tu oído hoy. Dios quiere hablarte. Les han quitado la lengua, que hablen el caldeo. Y miren, hermanos, dice la palabra del Señor que está Daniel sirviendo en el palacio. Es un hombre joven, guardándose para Dios. Y ahora dice la Biblia que han pasado los tiempos, ha muerto Nabucodonosor y se ha levantado Belsasar. Y Belsasar, que no le llegaba ni a la rodilla a su padre, ha querido hacer algo, hermano. Y dice la palabra del Señor, perdónenme los ancianos, las mujeres, pero lo dice la Biblia, que estando él a gusto en una fiesta que ha hecho, se ha acordado de los vasos que su padre había traído de Jerusalén. Pero esos vasos de oro, esos vasos que tenían, eran los vasos que servían en el lugar santísimo para los sacerdotes. Y los tenían allí. Y se acuerda Belsasar y dice, mira, lo que no ha hecho mi padre lo voy a hacer yo. Voy a deshonrar al Dios de Israel trayendo los vasos, bebiendo yo vino, mis concubinas y todos los príncipes que aquí hay. Y haciéndose el valiente, los ha mandado a traer. Perdónenme la expresión, pero está en la Biblia. Ha vertido el vino en las copas y cuando han bebido, ha aparecido una mano y unos dedos que escriben en lo encalado de la pared. Yo no sé cómo estaría Belsasar, pero sí sé cómo lo dejó. Solo un dedo del cielo hizo que un rey temblara en sus lomos, palideciera el color, se le fuera, hermanos míos, el mareo que llevaba, y una rodilla le daba contra la otra cuando vio escribir con un solo dedo del cielo. El valiente tembló con un solo dedo del cielo. Aquel, hermanos míos, que se creía que era alguien, con un solo dedo, no ha visto la persona entera, no ha visto nada, solo una mano que escribe en la pared. Y cuando lo vio jugando con los pasos suyos, le dijo, que yo permita que mi pueblo venga en cautiverio, no es que tú te rías de mí, porque de Dios no hay quien se ría. Está escrito, Dios no puede ser burlado. De Dios no hay quien se burle. Y coge a aquel que está burlándose de él y ahora le entra pánico. De tal manera que empieza a gritar, que vengan los adivinos, que vengan los sabios, que vengan toda la gente que entiende de letra, que vengan. Se han presentado delante de él todos los caldeos, toda la gente que tiene a su servicio. Y dicen, pasar aquí, y el que lea la inscripción y me dé el significado, le daré honra y grandeza, le daré todo lo que en mi corazón está. Y dice la Biblia que entrando en lo encalado de la pared, cuando lo vieron, se miran unos a otros los sabios y dicen, hermanos míos, no entendemos lo que pone. Dice Belsasar, que no sabéis qué pone. O sea, os tengo vestidos de lino fino, os tengo comiendo mi comida, os tengo, y no sois como los esclavos normales, os tengo en lo mejor de Babilonia, y os necesito que leáis, sois entendidos en letra, en ciencia, en arte, y no sabéis lo que pone. Dice, no sabemos lo que pone, esta letra no la conocemos, no sabemos interpretarla, os vais a morir todos, sacarlos de delante de mí y decapitarlos. Pero ha llegado a Dios y le ha dicho a Daniel, Daniel, tú también eres de los sabios, vas a morir. Dice, ¿por qué? Ha dado el rey una orden y nadie ha podido hacer nada. Y dice, llévame delante del rey. Y ahora este Daniel, hermanos míos, ha ido delante del rey, dice la palabra del Señor. Porque la mujer del rey le ha dicho, escucha, tranquilízate un poco. En los días de tu padre había aquí un hombre en el cual habitaba el espíritu de los dioses. Y él le reveló a tu padre los sueños que tanto le turbaban.
Así que tranquilo, llámalo. Lo manda a llamar y cuando viene Daniel, le hace una pregunta y le dice Belsasar el rey: ¿eres tú el Daniel que mi padre trajo de la cautividad de Judá? Y le mienta a Judá. ¿Eres tú de los que han venido de la cautividad de Judá por 2 veces? ¿Eres el mismo? El mismo. Pasan muchos años, me tenéis aquí esclavizado y me pedís que sea el mismo. El mismo. Que haya gente que el tiempo lo cambia y las circunstancias. Es que hay quienes cristianos solamente del culto. Es que hay quienes cristianos solamente donde hay gente cristiana. Pero en Babilonia se comportaba como un verdadero hombre de Dios. Porque ser cristiano aquí no es, ser cristiano es aquí. Donde tienen que decir que si somos o no es allí fuera, no aquí. Aquí seguro, hombre, que sí. Pero allí fuera. Y le pregunta: ¿eres tú el mismo? ¿Qué quieres? Pasa. Hay una inscripción. Si la lees, te voy a engrandecer. Te voy a dar honores, te voy a dar riqueza. Y ahora le dice Daniel: pásame donde está la inscripción que yo la leo, y tus dones y tus regalos sean para ti. Cuando pasa Daniel y ve la escritura, lo veo sonriendo. Belsasar muerto del miedo y él sonriendo. ¿Por qué sonríes tú, Daniel? ¿Qué te pasa? Léeme, que te lea la escritura. O si tu padre nos prohibió el hablar, si tu padre nos quitó el idioma, y quieres tú que ahora yo te interprete, quieres tú que yo lea, si tu padre nos mataba, si nosotros hablábamos en otro idioma que no fuera el caldeo, y le dice: te ruego por favor, puedes leerlo. Y se echa a reír y dice: ahora entiendo por qué no han podido ninguno de tus adivinos ni de tus magos. Es que esta letra no es terrenal. Esta letra no es de la escuela que tú has tenido, ni es de las letras que el mundo tiene. Esta letra viene de la mano de Dios. Esta letra viene del cielo. Escúchame, rey, aunque tu padre prohibió el hablar, yo jamás dejé de ir a la escuela de mi Dios. Por eso el capítulo 6 después pasado dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice, entró en su aposento, y como solía hacerlo 3 veces al día, él oraba a Dios. Quiere decir que aunque Nabucodonosor lo había prohibido, él no lo respetaba. Él iba y se metía en su cámara secreta y le decía: que yo no quiero perder tu idioma, que me hables, que me digas, que mi oído está abierto. Y mientras todos comían de la comida del rey, mientras todos se echaban a perder, Daniel se cuidaba y seguía en la escuela de Dios. Y le dice: ¿y qué? ¿Dejaste el idioma? No, y dice: no sé lo que pone todavía. Yo he seguido manteniendo relación con Dios. Pues léeme lo que pone. Porque hay gente que ha dejado la comunión con Dios y ya no sabe lo que quiere, ya no sabe leerle, ya no sabe atender a la letra de Dios. Pero le dice Daniel: te voy a leer y te voy a dar la interpretación. Menete que Lupasín, eso es lo que pone, ¿no? Sí, son letras, pero no lo entiende. Pues Dios te da la interpretación. Pesado ha sido en balanza. Sí, Belsasar, te has medido con hombres y te crees más grande que nadie, pero ha sacado Dios su balanza. Y cuando Dios haga su balanza, cuando alguien se cree a alguien, cuando el orgulloso sale, cuando la persona cree, cuando crees por familia, por rango, cuando crees que es porque tú tienes fuerza, es cuando Dios saca su balanza y dice: te has medido con otras personas, pero ahora te voy a medir yo. Ha sacado su balanza y le dice: pesado ha sido el balanza y ha sido hallado falto. No das el peso, Belsasar, no sirve, no vale, no eres nadie. Has querido aprovecharte de los pasos de Dios, has querido deshonrarlo, pero a Dios no hay quien lo avergüence. Él no pierde batalla, Él no pierde guerra. Gloria al nombre del que vive. Esa es la interpretación. Hoy tengo que decirte: no pierdas el idioma del Espíritu. Entendamos lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Perdónenme, yo no les conozco, es la primera vez que les veo. Se canta mucho, pero se entiende poco. No es el arte de saber cantar, es el arte de transmitir el Espíritu de Dios. No es el arte de estar del sábado
aquí arriba y conocer muchos textos, no, es conocer a quien habla y hablar por boca de él y que la gente te pueda entender. No se trata de hablar muchas lenguas, se trata de hablar la lengua del Espíritu, porque eso se pierde con el tiempo. Cuando se pierde y no se tiene comunión, se pierde el idioma. Por eso en el templo se mantenían los que estaban, pero ¿saben algo? Estaba Elí, Oni y Finés, pero la voz de Dios no estaba. Dice, y en aquellos días no había visión con frecuencia y la palabra de Dios escaseaba. Quiere decir, Dios ya no hablaba, Dios no se manifestaba con ellos. Y allí estaba Elí, engordado, sentado junto a una columna con 98 años. Y allí estaba, que aquí me las tengo todas, pero Elí, si Dios no te habla, si has perdido el idioma del Espíritu, si el Señor no viene a verte, a mí me da igual, yo ocupo mi lugar. ¿De qué vale un lugar si Dios no está? ¿De qué vale un lugar si no se habla con Dios? Esto es para gente espiritual, esto es para gente que quiera pagar el precio, que no se puede dar el oro a gente que no lo merece, que no se puede dar el lugar a gente que no lo merece, que esto no es, hermanos míos, por obra humana, esto no es por familia, esto es, hermanos míos, por la obra del Espíritu. Allí está, pero hay una mujer que ha depositado un niño, al niño Samuel. Ese sí es una criatura, no dejado, recién destetado en el templo, pero tiene Dios gana de enseñarle a alguien su habla, tiene Dios gana de hablar con alguien, Dios teniendo deseo de hablar con alguien, con hablar con un ser humano. Y ahora dice la Biblia, y se detuvo aquel día en Silo Jehová. Hacía tanto tiempo que no los visitaba, hacía tanto tiempo que no bajaba. Sin embargo, un niño ha llamado su atención, se ha ido a su habitación y dice, Samuel, 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 3 veces le llama. Y Elí está escuchando la voz, pero como ha perdido el oído, como ha cortado el idioma, ya no sabe cómo se habla. Samuel se va a su cuarto y le dice, ¿me has llamado, padre mío? Y él dice, no, yo no te he llamado, hombre, vete y acuéstate. Y Elí encima, vaya un niño este que me ha despertado en mitad de la noche. Y de nuevo la voz viene, Samuel, 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 así por 3 veces, hasta que entiende algo el viejo Elí, y es que le ha quedado algo en la retina de la memoria, de lo que él solía hablar con Dios, y dice, ya sé lo que pasa, ya sé lo que pasa, que es que Dios quiere enseñarte a ti a hablar, es que Dios se ha parado contigo, pasa de largo de mí, pero quiere hablar contigo. Y le dice, escúchame, haz esta prueba, cuando la voz te llamare, dile, he aquí tu siervo oye, y él te hablará. Asistió, válgame Dios, cuando ha venido eso, el niño no conoce a Dios, no sabe quién es, pero ha vuelto a venir la voz y él dice, oh, puesto de rodillas, habla, porque tu siervo oye. Y cuando dice tu siervo oye, se escucha la voz de Dios. Samuel, cuántas ganas tenía de encontrarme a alguien que pudiera escuchar mi voz, cuántas ganas tenía de que alguien viniera a mi escuela y poder enseñarle lo que quiero hablar. Voy a darte una palabra que el que le oiga le retiñirán los oídos. En esta tarde déjame decirte que el Señor le habla a Samuel y por la mañana le dice el viejo Elí, ven aquí Samuel, ven. Así me ama Jehová y aún te añada que no me niegues ni una de las palabras que Jehová te habló. ¿Pero qué quiere? A mí ya no me habla, de mí ha pasado, pero sé que quiere relación contigo. Sé que te ha hablado. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Me ha dicho Jehová que te extermina, que te quita. Me ha dicho Jehová que va a quitar a tus hijos. Y él dice, Jehová es que haga lo que quiera. ¿Cómo te has endurecido de esa manera, Elí? ¿Cómo no caes en tierra? Y le pides a Dios misericordia. No te endurezca el tiempo, no vengas aquí por venir, no estés aquí de cualquier manera. Dios sigue siendo Dios, está en su trono. Esto es verdadero, esto no es un cuento de hadas, es la palabra de Dios. Gloria al nombre del que vive. A mí me dejó de hablar, pero sin embargo a ti te habla. Esta tarde déjame decirte con mucho amor y cariño que queremos que Dios nos hable y queremos que sea la propia boca de Dios la que hable con nosotros. Su palabra es vida.
Lo único que corta la comunión con Dios, y vosotros lo sabéis, es el pecado, ¿no? El pecado devasta. El pecado aniquila. El pecado rae. Lo que quitó la comunión en el huerto fue el pecado. Lo que hizo cortar la comunión, hermanos míos, con Dios fue el pecado. No podemos hacer separación entre Dios y nosotros por causa del pecado. Necesitamos apegarnos a Dios. A que Dios nos hable. Que Dios nos hable. Yo no quiero que Dios pase de largo de mí porque yo no le ponga atención, porque no lo escuche. Yo no quiero, hermanos míos, que Dios pase de largo porque yo no lo entienda. Yo quiero entenderle. Porque hay quien dice, a Dios no se le puede entender. Y se ha hecho un dicho, hermanos míos, pero no es bíblico. Es un dicho. A Dios no se le entiende. Nosotros nunca podremos entender a Dios, porque si entendiéramos a Dios seríamos Dios. Porque Él hace cosas muy grandes. Pero oigan esto. Le dice a Jeremías que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte se alabe en su fuerza. Si en algo debéis de alabaros, que sea en conocerme y en entenderme. Quiere decir, Dios sí que quiere que lo entiendas. Dios sí que quiere que lo comprendas. Pero para entender a Dios hay que espiritualizarse. Hay que convertirse en lo que Él quiere para que Dios nos pueda hablar. Porque hay posturas y maneras en las cuales Dios no nos puede hablar. Por eso el apóstol Pablo, que está afinado a la voluntad de Dios, tiene un deseo. Es ir a Asia a predicar la palabra. Pero dice la Biblia, hermanos, y escuchen, y fue impedido por el Espíritu Santo. ¿Cómo va a impedir el Espíritu Santo el deseo de ir a predicarle a ellos? Pues como no era la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se lo impide, pero no hay manos que lo retengan. Es el Espíritu en él que lo para, porque Pablo está sensible a la voz de Dios y él entiende que Dios no quiere que vaya a ese lugar. Dice, para, vamos a detenerlo. Al día siguiente prueba y de nuevo se quiere ir a Asia a predicar, pero dice la Biblia, de nuevo fue estorbado por el Espíritu Santo. ¿Pero qué quieres? ¿No quieres que predique la palabra? ¿No quieres que anuncie el Evangelio? Sí quiero, pero esa no es mi voluntad. Pero como Pablo está tan certero y sabe escucharle, dice la Biblia que en aquella noche se pone a meditar y aparece un varón macedonio. Está en otro lugar, no es Asia, pero está en otro lugar. Y un varón macedonio puesto en pie dice, pasa y ayúdanos. Dice, entonces comprendí que Dios me quería en Macedonia y allí se marchó a Macedonia. Hay que tener, hermanos míos, el oído afinado a la voluntad de Dios para lo que Dios quiere. ¿Tú quieres saber lo que Dios quiere para ti? Afina tu oído a Dios, hermanos míos. Pues la Biblia dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Solamente por medio de la Escritura ganarás el conocimiento necesario. Cuando no hay Biblia, miren, hermano, cuando esto no está, no hay nada. Que no te fundamenten en la oración. ¿Qué dice este gitano ahora? Que no te fundamenten en la oración. Porque no todo el que ora lee, pero todo el que lee ora. Porque es imposible leer la Biblia y luego no orar. Porque cuando entiendes por medio de la luz del Espíritu lo que Él quiere para ti, te lleva a inclinar. Pero la oración sin conocimiento no te lleva a nada. Por eso intenta llenar tu mente de la palabra de Dios. Átala a tu cuello, lígala a tus dedos, escríbelas en la tabla de tu corazón. Es la palabra de Dios. Hay que empezar a hablar con Dios, hermanos míos. Y quiere Dios escuchar tu voz en el secreto y que le digan, habla, que tu siervo escucha. Aleluya. Y miren, vamos a entrar en la recta final para no ser descanso. La Biblia dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en los tiempos pasados a los padres por los profetas, pero en este tiempo nos habló por el Hijo. Y el Hijo es el Cordero bueno. Por eso, cuando ves el Calvario, si no te cree aquí nada adentro, es que no te está hablando, porque no lo entiendes.
Cuando uno muestra el Evangelio de la cruz, es sin palabras. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. El atractivo es lo de fuera, lo que llama la atención, pero a lo mejor dentro está vacío. Pero Cristo estaba tan lleno por dentro que no necesitaba atractivo. ¡Gloria! Había tanto en él, hermanos míos, que era tan hermoso por dentro que aunque lo desfiguraron por fuera, fue tan grande, hermanos míos, su muerte y verle en el Calvario, que todo el que lo mirare, dice la Biblia, serán atraídos y serán cambiados. Amén. En esta tarde te quiero hablar por medio de la cruz. Si ves el Calvario y no entiendes el mensaje de que eres pecador, de que soy pecador, de que merezco el infierno, de que no merezco estar aquí, si vamos al Calvario y le vemos y no entendemos eso, es que no entendemos su idioma. Pero en este día quiero hablarte del Señor y con esto te dejo, como le dijo a los discípulos. No se trata del tiempo que lleves con Él, se trata de entenderlo. Por eso después de alimentar la multitud, hermanos míos, le dice la palabra del Señor: el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene lugar conmigo. Y ahora dicen: dura palabra es esta que ha dicho este hombre, ¿cómo vamos a comer su carne y a beber su sangre? Y ahora empieza a marcharse la multitud y le dicen los discípulos: se te va la iglesia entera y tienes 5.000 hombres sin contar ni mujeres ni niños. Di algo gracioso, di otra cosa, cambia el mensaje. Y dice: si no lo entienden, que se marchen, porque si no entienden que mi cuerpo es la verdadera comida, no los quiero aquí. Y ahora le dice: queréis iros vosotros también. Pero Pedro, que lo ha entendido, aunque tiene fallos y tiene errores, pero ha entendido el mensaje, dice: ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si no entendemos que el Evangelio es el todo, hermanos míos, es imposible. Si no entendemos que el Evangelio, hermanos míos, es nuestra salvación, si no entendemos que Dios es nuestra vida, aquí no hacemos nada. Pero en esta tarde te invito, abre tu oído. El Evangelio es verdad y el Evangelio es salvación para las almas. Gloria al nombre del que vive. Así que en esta tarde cierra tus ojos, por favor. Mi alma te adora. Pide al Señor: háblame en el secreto. Quiero saber lo que tú tienes para mí. Vamos a adorar al Señor un minuto. Espíritu Santo, mi alma te alaba.